right. So, good morning, everyone. Buenos Thank días you a for todo el joining us mundo. today for Gracias this por discussion estar con about disaster nosotros el día de response hoy and language access. en este North tema Carolina de has la seen its share justicia y, of y public del health and lenguaje y el safety acceso al lenguaje, emergencies in the especialmente last en la 5 respuesta de years. desastres. Just last fall, in Carolina del October Norte of ha 2024, visto muchas Hurricane emergencias Helene de salud had a pública y de devastating impact seguridad en on los western últimos North 5 años. But Y en today octubre we del are fortunate 2024, to el have huracán four Helene guest panelists tuvo un who have impacto worked with devastador en us el oeste de over the Carolina del past couple of Norte, years pero as estamos Building afortunados de Integrated tener Communities, cuatro or BIC, as personas we que van a say, estar en nuestro partners panel, and que han Language trabajado Access con Collaborative nosotros en los members. últimos años They each con el served as programa Building leaders during the Integrated Communities 2024 o BIC hurricane por sus response siglas in en western North inglés, Carolina, y and their sus agencies miembros provided de la truly colaborativa de vital acceso al information, lenguaje. Han resources, sido and líderes language durante el access to community 2024 y members especialmente during durante a la critical respuesta del time of need. huracán, y sus Today, agencias we en will hear about realidad their proveyeron experiences, información their tan response efforts, esencial and what tips they have con for us acceso al in idioma terms a of la comunidad linguistically durante inclusive un momento emergency response. crítico de necesidad. So, Hoy our vamos a escuchar panelists acerca de sus today experiencias are y sus Rocio esfuerzos. Quintero, Nuestros Laura panelistas Zapater, son Rocío Quintero, Carolina Laura Zapater, Siliceo Pérez, Carolina and Omar Siliceo Oviedo. Pérez y Omar Oviedo. Rocio is a bilingual communication specialist Rocío with es una Buncombe County especialista Government de in Asheville, comunicaciones North con el condado de Carolina, Buncombe a County position en that was Asheville, Carolina del created Norte. Fue as un a puesto que result fue of the creado increased need for language como access during the resultado de COVID-19 una pandemic. necesidad y un aumento Along with de local community-based acceso al agency idioma Poder durante la Emma, pandemia del COVID-19. Rocio and her colleagues También at con Buncombe Poder County are Emma, part of Rocío Team y sus Buncombe, colegas son one of parte 9 local del government equipo Buncombe, community-based que agency son teams una de that 9 form BIC's equipos Language basados en Access la Collaborative. comunidad que forman And parte de la Laura is colaborativa de interim justicia director, de executive acceso al lenguaje director de BEC. at Centro Laura es Unido directora Latinoamericano, ejecutiva en Centro also Unido known as CULA, Latinoamericano, a también conocido community-based como CULA. organization Es una serving McDowell County organización and basada en la surrounding comunidad areas. que Centro dan Unido's mission servicio is a to las create áreas secure alrededor del spaces, condado de establish Buncombe. cross-cultural partnerships, and promote La social misión de Centro justice, Unido es crear health espacios equity, seguros, and establecer inclusive asociaciones educational interculturales y promover la opportunities justicia for the social, la Latinx community equidad de and salud beyond. y las oportunidades de Laura is educación a inclusiva certified para la comunidad community latina y más health allá. worker, a Laura mental está health first certificada aid como trainer, promotora de and salud, QPR formadora de suicide primeros prevention auxilios trainer. de salud mental y Kula formadora de and the City of prevención de Marion suicidios. are part of the Kula y la BIC ciudad de Marion Partnership forman Program. parte del programa de asociación de BEC. Carolina is the acting director of Carolina es la Latinx directora Hispanic Policy and interina de Strategy with política the y Office of estrategia Health Equity Latinx and the North Carolina hispana Department of de la Health and Oficina de la Human Equidad de la Services. Salud del Along Departamento with y Servicios Rocio, de Carolina was Humanos an de Carolina del original Norte. member of the BIC's Team Junto con Buncombe Rocío, when Carolina she fue served miembro as the original del equipo Communications de and Buncombe Community Outreach cuando Coordinator se for the desempeñó Buncombe como County Sheriff's coordinadora de Office, comunicaciones y and she still extensión serves on comunitaria de la several oficina del Western sheriff North del Carolina condado de agency Buncombe, boards. y aún forma parte de varias juntas de Omar is the agencias en el oeste de coordinator of Carolina del the Norte. Sensontle Language Omar Justice es el Cooperative in coordinador de la Asheville, North Cooperativa de Carolina, Justicia del Lenguaje where he Sensontle en manages the Asheville, cooperative's Carolina del Norte, interpretation and donde él translation, administra la training and interpretación y la capacity, and other traducción community de las requests for cooperativas, y linguistic and también language justice coordina services. los entrenamientos y Sensontle otras is solicitudes. co-located with the Colaborativa La Sensontle Milpa es in the coubicada Emma con community of Colaborativa Buncombe La Milpa County, en la comunidad de where Emma one en of el condado de BIC's Buncombe, partner donde agencies se is encuentra housed. una de las agencias socias Sensontle BEC. has provided interpretation Sensontle for ha several of BIC's proporcionado workshops interpretación para over the varios de los last couple of talleres BEC years. en los últimos 2 años. So welcome to all four of our panelists. Bienvenidos, Thank you so much bienvenidas. for being here today. Gracias por estar aquí. So we're going to start with a Vamos a question that I'm going comenzar to ask con of una each one of them. pregunta que As les you voy a feel hacer a comfortable, todos los tell us about your participantes. experience in the first couple of days
following Hurricane Háblanos un Helene. poquito acerca de la Where were experiencia you? después del What did huracán you Helen. see, do, ¿Dónde or feel? estaban? Let's ¿Qué start with sentiste? ¿Qué Rocio, and viste? then we'll Vamos go a to comenzar con Laura, Rocío y Carolina, and después Omar. vamos con Laura, Rocio. Carolina y Omar. Thank you. I'll start this one in Spanish. Gracias, Um, voy a empezar en español. yo vivo en el oeste del condado de Buncombe, se llama Candler, y quiero hacer la referencia a que el condado prácticamente está dividido entre el oeste y el este por el río French Broad. Entonces, el oeste no se vio tan afectado como el este, así que fui afortunada de que yo estaba viviendo en el oeste del condado que no se vio tan afectado. Sin embargo, pues empezó, ¿no? Supimos que venía el ciclón, el sistema de ciclón, y ya había estado lloviendo los días anteriores. Entonces, sí estábamos preocupados porque hay varios lugares que se inundan por tantos ríos que tenemos aquí. Así que estamos haciendo lo posible por prepararnos. Así que nos dijeron, estaba consciente de esto y el jueves estaba lloviendo, me dormí, pero empezaron unas alertas como los que suenan como Amber Alerts, pero se llama IPAWS, que es del condado. Y porque yo vivo en una zona que es de posible inundación, pero vivo en una loma, así que estoy más hacia arriba y no corría tanto riesgo, pero como vivía en ese vecindario que se podía inundar, empezaron las alertas como tal vez a las 2 de la mañana, dejándonos saber que tal vez se podía inundar donde yo vivía y después a las 4 otra vez otra alarma y después alrededor de las 6 de la mañana mi supervisora del trabajo nos preguntó por medio de Teams si podíamos llegar al EOC, al Centro de Operaciones de Emergencia. Y le dije que no sabía si es que estaba inundado donde yo vivía, abajo al fin de la calle, no sabía si iba a estar posible, que si iba a ser posible para poder ingresar. Pero igual me dijo, pues te podemos mandar una camioneta de servicios de emergencia que puedan llegar hacia ti. Y en eso estaba mandándole mi dirección cuando ya vi que ya no tenía servicio de celular, vi que no teníamos luz y después me di cuenta que no teníamos agua. Y fue mucha lluvia todo el viernes y luego mucho viento, pero donde yo vivo en el oeste no cayeron muchos árboles, así que no puedo hablar acerca de esa experiencia que sé que muchos vivieron. Gracias, Rocío. Laura, la misma pregunta. Bueno, hola, buenos días y muchas gracias a todos por estar aquí y por la invitación a participar en este panel. Yo, como ha dicho Susan, estoy en el condado de McDowell. El condado de McDowell también fue uno de los condados más afectados por el huracán, sobre todo las zonas de Old Fort, North Cove, las zonas que están cerca del río Catawba. Am, el día que pasó el huracán, nuestras oficinas de Centro Unido están situadas en el centro de la ciudad de Marion. Estamos en el sótano de una iglesia. Entonces, cuando llueve mucho, algunas veces nuestro sótano se inunda. Entonces, ya como los avisos de lluvia eran bastante alarmantes diciendo que iba a haber mucha lluvia, ya nosotros tomamos las precauciones desde el jueves trabajar, todo el equipo trabajar desde la casa. Incluso el jueves nosotros íbamos a tener nuestra distribución de comida y también decidimos cancelarla por el riesgo de la lluvia. Entonces, pues todo nuestro equipo estaba en su casa. El jueves estuvo lloviendo mucho, pero bueno, nadie imaginaba, ¿no?, que iba a llegar al punto al que llegó el viernes. Incluso el viernes, mientras todo estaba pasando, yo recuerdo, yo estaba en mi casa con mi esposo, y no dejaban de llegar las alertas en el teléfono, pero
a pesar de las alertas, no pensaba que iba a ser algo tan devastador, pero la verdad no podía dejar de pensar cada vez que veía las alertas en la comunidad también y en esas personas que no hablan otros idiomas aparte del inglés o que no entienden muy bien el inglés, porque las alertas a mi teléfono solo estaban llegando en inglés. Entonces, pensaba en todas esas personas que posiblemente no estaban entendiendo qué estaba pasando o no podían comprender todo. Por parte de Centro Unido, lo que estábamos intentando hacer es intentar compartir la información en nuestras páginas de redes sociales, traduciendo algunas de las alertas, pero como decía Rocío, a partir de la mañana ya empezaron a fallar las comunicaciones, el internet ya se perdió. Intentábamos con el teléfono, pero bueno, no sabíamos hasta qué punto la gente estaba recibiendo nuestra información. Y pues cuando ya se calmó un poquito, que parece que ya paró el viento, pues el primer paso que hicimos fue verificar que todo nuestro equipo estaba bien. Todavía el teléfono aquí estaba funcionando, y pues tuvimos suerte que nadie de nuestro equipo pues tuvo muchos daños. Solo tuvimos una persona que sí tuvo un árbol que cayó en su casa, pero gracias a otra compañera que vivía muy cerca, pudo salir a comprobar que estaba bien. Entonces ya pues todo nuestro equipo nos aseguramos que estábamos bien y ya empezamos a ver cómo podíamos ayudar a nuestra comunidad. Obviamente, sábado, domingo fue muy difícil porque todavía estaban muchas carreteras cortadas, muchos árboles caídos. Nuestra oficina, yo pude acercarme a verificar pensando que me iba a encontrar agua hasta arriba y por suerte no había agua en la oficina. Entonces eso fue también como una sensación un poquito de calma porque pensamos, pues bueno, sí, tenemos que empezar a operar desde aquí, nuestra oficina al menos no ha tenido daños, pero pues no teníamos ni agua ni luz, como muchas, bueno, casi creo que el 100% del condado estaba sin luz y agua. Entonces, a partir del lunes en la mañana, todo nuestro equipo se fue a apoyar al centro de operaciones, el EOC, que se abrió aquí en el condado, y estuvimos apoyando en el centro de distribución, pues a recibir donaciones, a preparar cajas de comida, a preparar bolsas y a distribuirlas e intentar comunicar a la comunidad en español, haciendo videos, todo lo que podíamos hasta que nuestra oficina recuperó la luz y el agua 5 días después del huracán. Wow, wow, gracias por compartir. Nos ayuda a entender más bien la experiencia real que tuvieron. Ahora, buenos días, Carolina. Sorry, I'm switching to Spanish too, hearing it. Thank you so much, Laura. And Muchas gracias, Carolina, Laura. would love to hear Y from you as well Carolina, with me your encantaría escuchar de experience in ti the tu first few experiencia days following. en los primeros días después del huracán. Gracias, Susan. Buenos días. Al igual que Laura, estoy agradecida de poder compartir esta experiencia, quizás un poco distinta porque yo vivo actualmente en Raleigh, pero curiosamente ese fin de semana mi familia tenía un evento familiar muy importante y estábamos todos coordinando logística para llegar a Hendersonville. Y entonces estábamos coordinando logística, ya como para el martes veíamos que iba a haber muchísima lluvia. Algunos de mis familiares ya tienen experiencia con navegando diferentes situaciones así en Florida porque trabajamos en el campo, pero es- había mucha logística que estábamos como coordinando, que si ir, que si cancelar el evento, todo esto. Algunos de mis parientes sí agarraron carretera hacia Florida el miércoles por el miedo de lo que podía pasar. Tenían bebés, tenían diferentes circunstancias y vimos como un poquito de ese caos como para ¿qué sería? Yo creo el sábado en la mañana mi mamá no se podía comunicar con la mayoría de sus hermanas y hermanos. Y ya yo llegué a casa de mi mamá vive en Gastonia y nos dimos cuenta que había entrada a Hendersonville por la 74. En algunas carreteras estaban todavía despejadas.
y tomamos la decisión de empezar a llevar agua y algunos otros materiales para ayudar. Teníamos una tía que vivía en una traila que sabíamos que no iba a poder tener entrada o salida y esa tía tiene condiciones médicas que necesitamos tener acceso a que pudiera tener sus medicamentos en un lugar frío, que pudiera tener agua, que pudiera estar bien y eso fue como nuestra prioridad esos primeros días, como estar asesorando que nuestra familia estuviera bien y como para el lunes ya empezamos a escuchar un poco más como los directivos que iban entrando de parte del Estado, de las instalaciones que iban a haber de emergencia y más o menos eso fue mi experiencia, pero definitivamente entrar al oeste de Carolina del Norte, ver los árboles, realmente era impresionante, lo cual creo que era distinto para las personas que estaban físicamente ahí, todavía no podían salir de sus casas, todavía, o sea, como que internamente y externamente había como una desconexión o comprensión de la magnitud de lo que realmente había pasado. Especialmente yo me acuerdo que no me podía comunicar con Rocío. Me acuerdo que estábamos comunicándonos y de repente era como, ¿estás bien? ¿Estás? ¿Te están llegando? Y no, o sea, no, ya no había conexión a cierto punto con muchos de mis amistades y colegas que estaban, yo sé, iban a estar respondiendo, incluso yo trabajaba antes, como mencionaste, en la oficina del alguacil, o sea, nada respuesta, nada de estamos bien, nada de saber realmente cuál era la situación hasta que se pude llegar el lunes a Asheville, que las igual no solo de condado en condado, pero de esquina en esquina era muy diferente lo que se veía y pude llegar me acuerdo, a Colaborativa La Milpa porque me habían pedido, pues algunos me habían pedido gasolina, algunas cosas que necesitaban y ahí vimos una gran red de personas que habían caminado hasta este centro para realmente entender y hablar entre ellos. Pues ya no se podía comunicar por celular ni por otros medios hablar y desarrollar un plan de acción a cómo pues llevar agua y alimentos a las comunidades que estaban alrededor. Pero sí, bien como ese shock de entrar y saber que las personas que ya llevaban 2 días, 3 días estaban como en otra fase de respuesta, de crisis realmente. Mm. Thank you so much for sharing. And we will also hear from Omar about Muchas his gracias por compartir y también vamos experiences in a the first few escuchar de days Omar of con sus the hurricane. experiencias después de los primeros días del huracán. Omar, buenos días. Buenos días. Sí, así como ustedes estaban coordinando eventos, aún teníamos eventos ese fin de semana y lo estaba tratando de tomar en serio, pero yo estaba diciendo, pues vamos a estar bien, lo hemos visto antes. Y ya cuando vi qué tan grande fue loco. La mañana del 27 yo tenía una reunión y no teníamos internet y los teléfonos no estaban funcionando y mi mamá me llamó y me dijo, ¿cómo están? Y le dije, estoy bien, pero tuvimos suerte porque literal perdimos señal a, ya a la mitad de esa llamada. Estábamos afortunados que vivimos cerquita de la calle Haywood, que es un vecindario aquí donde hay muchos restaurantes y ahí estaban regalando comida, lo que le quedaba gratis y tenían agua y había camiones o camionetas que estaban ahí compartiendo las actualizaciones de emergencias por sus micrófonos, pero se sintió como muy apocalíptico y había internet en la estación de bomberos y había tantas personas, cientos de personas ahí que estaban tratando de comunicarse con sus familias y fue triste. La boda de mi pareja y yo estaba
cada 2 semanas. Teníamos familia que venía de México, de España, y eso agregó tanto estrés, y no lo digo suavemente, pero eventualmente mi esposo tenía internet ahí en su oficina y pude actualizar en las redes sociales de Sensontle, pero fue tan estresante. Yo pude regresar al trabajo 2 días después y estaba tan impresionado con el trabajo que estábamos haciendo. Y voy a hablar un poquito más acerca de esto después, pero fue una experiencia tan loca. Qué bueno que tomé fotos porque ni me acuerdo tomando estas fotos, la verdad, cuando ya las veo de nuevo. Entonces sí. Wow, thank you all so much for sharing your personal Muchas gracias por experiences, compartir sus as well experiencias as your professional personales y experiences in también those 2 sus days. I hope experiencias those of us who weren't profesionales. there to